Dios los continúe llenando de ricas bendiciones, amada iglesia. Qué maravillosa bendición llegar esta noche a hablar de la palabra de Dios, a unirnos para que la presencia del Espíritu Santo esté en medio de cada uno de nosotros. Por eso en esta noche reciban esa maravillosa paz de nuestro Señor Jesucristo. Dios la continúe bendiciendo, amada pastora. Amén, pastor, iglesia, muy buenas noches. Qué rico una vez más poder estar aquí para sentir la presencia de Dios, porque la presencia de Dios se siente, iglesia, en nuestras casas, cuando está el poder del Espíritu Santo ha descendido, así como lo hemos cantado, que venga ese poder precioso del Espíritu Santo a nosotros, así que dispongamos nuestro corazón de par en par, iglesia. Amén. Qué bendición es poder invocar el nombre de nuestro Dios Todopoderoso, nuestro Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, para que la presencia gloriosa de su Santo Espíritu vivifique nuestras vidas, vivifique todos nuestros cuerpos, cuerpo, alma y espíritu sean vivificados en esta maravillosa hora. Es una hora gloriosa donde tomamos nuevas fuerzas espirituales, donde el poder del Espíritu Santo viene a sanar, donde el poder del Espíritu Santo viene a colocar paz al corazón, donde el poder del Espíritu Santo se manifiesta con la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo a favor de cada uno de nosotros y dará la provisión que necesitamos cada uno de nosotros. Es la noche donde Dios proveerá esas bendiciones grandiosas, empezando por la salud espiritual, física y económica. Dios trae una bendición gloriosa y siempre no nos cansamos de decir que Dios es un Dios que hace todas las cosas uniformes. Él no hace todas las cosas disfuncionales, Él hace todas las cosas uniformemente. Hace que nuestra vida crezca en el espíritu, crezca en la salud, crezca en la salud económica, crezca en todas las áreas. Por eso tenemos que invocar el nombre del Señor. Los invito en esta hora que nos acompañe a orar, a traer la presencia de Dios a tu casa, donde tú estás. Ahí cierra tus ojos, invoca el nombre de Jesús para que el Dios Todopoderoso llene nuestras vidas. Amén, pastor. Así que, iglesia, vamos a orar, vamos a buscar la presencia de nuestro Dios Todopoderoso. Vamos a cerrar nuestros ojos y abrir nuestro corazón y decirle a nuestro Dios: Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, en esta noche nos acercamos una vez más, como dice tu palabra, confiadamente al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro y hallar gracia delante de ti, Señor. Nos acercamos, Señor, con un corazón dispuesto, con un corazón abierto, con un corazón, Señor, lleno de gozo y alegría, mi Dios, ante tu presencia, Padre. Nos acercamos para adorarte, nos acercamos para exaltarte, para decirte que tú eres nuestro Dios, que eres nuestro Padre, que eres nuestro Señor, a quien amamos, a quien bendecimos, a quien damos toda la gloria, la honra, la adoración y la exaltación, mi Señor, mi buen Dios, mi Rey celestial, el único bueno, Señor amado, que eres tú, Señor, nuestro Dios y nuestro Padre, Señor. Como pueblo tuyo nos acercamos, mi Señor, bendito Rey, ante ti con nuestras manos levantadas como señal de rendición, como señal de dependencia delante de ti, de tu grandeza, de tu poderío hermoso, mi Señor, Dios de la gloria. Nos acercamos para decirte, Padre, háblanos en esta noche por tu palabra. Háblanos, mi Rey Santo, que somos tus siervos, que queremos escuchar tu voz, que queremos recibir tu dirección, mi Dios de los cielos. Derrama tu poder, tu sabiduría sobre nosotros en esta noche, mi Señor amado y precioso Dios de los cielos. Disponemos todo nuestro corazón como pueblo tuyo. Nos acercamos, Señor, creyendo, Señor, a tu grandeza y a tu poder, Señor, y a decirte, Padre de la gloria, que tu poder hermoso, el poder del Espíritu Santo sea manifiesto en cada uno de nosotros, Padre. Tú conoces la necesidad de cada uno, Señor, y yo te ruego que tú obres conforme a la necesidad de cada uno, mi Señor. Te pido que sea tu mano poderosa, tu mano bondadosa, tu mano, Señor, poderosa, guiándonos y dirigiéndonos, sanando al que necesita ser sanado, Señor, liberando al que necesita la libertad, Señor, ministrando con el poder y la unción del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, de tu pueblo, de tu iglesia, mi Señor, porque venimos con hambre, venimos con sed de tu presencia, mi Señor. Derrama tu santísima unción sobre nosotros, mi Rey. Derrama tu presencia maravillosa. Roa Samarakanda Ria Shenda Rakandri Kaya Lava Sheya Kendalai Kiri Kanda
Shanda, Ria Kinda, Ria Hia, Ria Haya, Laya, Shaya. Que el Espíritu de Dios fluya con libertad en tu casa, mi hermano. Que el Espíritu de Dios llene el corazón tuyo, el corazón de tu familia en esta noche, mi Señor. Te damos gracias por tu presencia, porque ya podemos sentir tu hermosa y poderosa presencia, mi Rey, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Qué maravilloso es poder invocar el nombre del Señor a través de la oración, y Él siempre inclina su oído donde es llamado. Y aquí lo hemos llamado en esta hora para que en su casa, en el lugar donde tú estés y en este lugar esté la presencia de Dios. Él es omnipresente, está allá, está acá, está en todo lugar. Ese es el poder maravilloso de Dios. Y en ese poder tan maravilloso de Dios, Jesús en medio de la tentación nos dijo que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y vamos a leer la palabra de Dios allí en el libro de Santiago, en el capítulo 2, verso 23. Lo vamos a hacer para la gloria del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Y dice la palabra del Señor: y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Amén. Amén. Ese pasaje tan hermoso que el sacerdote Santiago nos describe y dice: y se cumplió la escritura. Esa escritura viene de Génesis capítulo número 15, el verso 6, cuando allí Moisés nos escribe ese pasaje hermoso de lo que pasó de la fe de Abraham, cuando dice: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. También el apóstol Pablo toma varias enseñanzas a través de ese pasaje maravilloso de Génesis 15, 6, el sacerdote Santiago que acabamos de leer, pero el apóstol Pablo también a Romanos capítulo 4, verso 3 dice: porque ¿qué dice la escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Lo mismo que está diciendo Génesis capítulo 15, verso 16, verso 6, y lo mismo que está diciendo Santiago allí en el capítulo 2, verso 3 23 que acabamos de leer. Pero en Gálatas también el apóstol Pablo dice de una forma maravillosa a la iglesia de Galacia: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y ahí viene algo importante que está hablando de la fe de Abraham, de creerle a Dios. Y creerle a Dios es importantísimo, muchos le creen a Dios, pero tiene un paso más. Dice que la fe de él le fue contada por justicia, es decir, no solo tenía fe, sino que obedeció a las cosas que Dios le dijo, obedeció, creyó a Dios, y ese creer a Dios fue lo que le fue contado por justicia. Eso fue lo que le contó para tener esa bendición tan maravillosa de ser el padre de la fe, porque muchos pueden tener fe en lo que hacen, muchos pueden tener fe en lo que realizan, pero no obedecen muchas veces a las cosas de Dios. O sea, es muy diferente esa clase de fe. La fe de Abraham fue una fe que le creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Qué le fue contado por justicia? Dios le llama de Ur de los Caldeos, él obedece a Dios, empieza a caminar en lo que Dios le dijo. Hay una contradicción con la iglesia cuando muchas veces Dios nos dice no dejando de congregarnos como muchos tienen por costumbre, y podemos ver que la gente le da lo mismo a veces venir a un servicio o no venir. Y eso es una gran falta delante de la presencia del Señor. Por eso muchas veces dicen: pero ¿por qué no tengo esto? ¿Por qué no me pasa esto? Y eso fue, Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Él dejó todas las cosas, empezó a caminar. Y es importante en tu corazón que usted tenga la determinación de siempre de buscar la presencia de Dios, de obedecer la presencia de Dios, porque en esta bendición maravillosa de obedecer la presencia de Dios, como estamos haciendo en esta noche, la palabra de Dios nos edifica, la palabra de Dios nos levanta, la palabra de Dios nos sana, la palabra de Dios nos liberta, la palabra de Dios nos da esa vida eterna que Dios nos ofrece a cada uno de nosotros, nos afirma para que tengamos esa bendición gloriosa en el reino de los cielos. Por eso Abraham que le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y tenemos que nosotros creerle a Dios, y creerle a Dios es obedecerle, caminar con Dios. Dice que él caminó con Dios, que llegó a la tierra que Dios le había dicho, y llegó a esa tierra y había más gente en ese lugar. Uno piensa que cuando Dios le va a dar algo, eso es solo para uno, pero a veces tenemos que luchar, tenemos que pasar por muchos problemas, dificultades para poder recibir esa bendición. Y a Abraham le tocó pasar por esas dificultades y llega allí
pero Dios le hace un altar a Dios y Dios le bendice, Dios le habla, Dios le dice que esa tierra le será para él y para su descendencia, que él le dará esa tierra, y él le cree a Dios, pacta con Dios en ese altar santo. También sigue el camino conociendo todo lo que es Canaán, y sí, en cada lugar donde llegaba él hacía esa tienda maravillosa para honrar y glorificar a Dios. Algo que me sorprende muchísimo cuando leemos el libro de Génesis, cuando Dios nos habla a cada uno de nosotros, podemos encontrar algo maravilloso. Abraham siempre obedeció a Dios y por eso le fue contado por justicia, pero en esa obediencia a Dios, él también iba con su familia, él llevaba a su familia, él no dejó a su esposa ya relegado, aun cuando no tenía hijos, él persistió con su esposa, la llevó, y siempre ahí con Sara, perseverando en la presencia del Señor. Por eso le fue contado por justicia, de tal manera que el apóstol Pedro habla bien de Sara, de cómo Sara se refería a él como mi Señor, como el Señor. Por eso es importantísimo ese respeto que haya en el hogar, donde tengamos cada día ese crecimiento maravilloso. Pero Abraham llegaba con su familia al lugar donde llegaba, siempre llegaba a construir primero ese techo, esa bendición gloriosa, y ahí le daba las gracias a Dios haciendo un altar al lado de la casa. Es algo importantísimo que nos enseña ese altar. Es importante para nosotros, que no es simplemente el lugar donde yo sé que lo aparté para orar para Dios, pero que quede ahí solito. No, es un lugar donde yo tengo que venir, orar, clamar a Dios, confiar en Dios, es buscar la presencia del Señor. Es cualquier lugar donde usted pueda invocar la presencia del Señor en este tiempo. Acordémonos que muchos tienen la Biblia abierta allí en su casa, en un salmo, abierta en alguna promesa que Dios le dio, y se abre la Biblia, pero la Biblia abierta ahí sin que la persona la lleve, la interiorice, la lleve en su corazón, la ejecute, pues no va a hacer nada, no va a realizar nada, porque lo importante de la Biblia es hacer la realidad de nuestra vida. Y eso fue lo que hizo Abraham. Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia, porque él, al creerle a Dios, fue que caminó en Dios, porque muchos pueden creer y no ejecutar las cosas. Porque la fe real, la fe genuina, es la fe que oye y obedece, la fe que oye, que por encima de cualquier cosa busca la presencia de Dios, busca congregarse, busca ser lleno de la presencia del Señor, busca pactar con Dios, pastora, porque es tiempo donde hay crisis, mucha gente se le olvida pactar con Dios, porque en medio de la crisis debemos saber que el que nos provee las cosas es Dios, no el sistema, no las gentes, no las organizaciones. Lo que nos bendice es Dios. Dios es el que nos da el poder para hacer la riqueza, dice el mismo Moisés, y él, cuando da ese poder, es para las personas que obedecen, que hacen la bendición gloriosa de obedecer y caminar con Dios. Abraham obedeció a Dios, y Dios, todo lo que él hacía, emprendía esa grande bendición tan maravillosa. Me acuerdo de su hijo, porque aprendió Isaac de su padre, Isaac en medio del desierto de Gerar, cuando no había nada, y él también quería irse a Egipto para lo mismo que hizo su padre, pero en ese momento Dios le dice: no se vaya, quédese y siembre en este lugar. Él se quedó y obedeció a Dios, hermanos, y es algo maravilloso cuando le creemos a Dios. En los tiempos más adversos que hemos tenido, cuando hay crisis, cuando hay dificultades, cuando hay sequías, Dios siempre nos da sustento. Cuando tenemos las personas que tienen finca y tienen agricultura, cuando podemos tener un árbol frutal, y en los tiempos más adversos es cuando la fruta más nos da, porque nosotros pactamos con Dios, le creemos a Dios, diezmamos a Dios, ofrendamos a Dios, y Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Él tiene ese cuidado maravilloso. Por eso es importantísimo para cada uno de nosotros interiorizar la palabra de Dios, para que Dios nos cuente por justicia a cada uno de nosotros. Por eso tenemos que tener presente que en nosotros nos ha regalado Dios un Nuevo Testamento, un testamento nuevo, actual para cada uno de nosotros, pero también nos ha dado un nuevo pacto. Es diferente el Nuevo Testamento al Nuevo Pacto, y nosotros debemos tener claro esto. El Nuevo Testamento es la parte escrita que Dios nos da con las promesas de Dios, pero el Nuevo Pacto es la relación que Dios tiene de interiorizar la vida de Dios con el hombre. Es hermoso el Nuevo Pacto que Dios nos ha dado, y está escrito el Nuevo Pacto en el Nuevo Testamento. Por eso es importantísimo para cada uno de nosotros tener la palabra, hacer la palabra, interiorizar, tener esa relación maravillosa con Dios, y en esa relación maravillosa con Dios
Dios nos levanta, Dios nos bendice, Dios hace cosas maravillosas a cada uno de nosotros. Por eso el apóstol Pablo describe 2 veces, una vez en Romanos y otro en Gálatas, que Abraham le creyó y le fue contado por justicia. Santiago lo dice, lo que describe allá en Génesis 15:6, y es importantísimo para nosotros también creerle a Dios. Y lo que tú le creas, ejecutes, haga, el enemigo no te avergonzará, porque usted lo está haciendo es las cosas de Dios. El problema es cuando hacemos las cosas desobediente a Dios. Cuando hacen las personas muchas veces empiezan a hacer las fuerzas y pensando que están haciendo el bien, y Dios nunca les mandó a hacer eso. Por eso a veces no reciben la recompensa, la bendición maravillosa de lo que necesitan en su vida. Esta noche es una noche maravillosa donde la palabra nos invita que hay un nuevo pacto para nosotros, para tener una relación maravillosa, de interiorizar nuestros corazones, nuestras vidas con la presencia maravillosa del Señor, que nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu esté delante de la presencia del Señor. Por eso es importantísimo para con nosotros saber que nuestra fe es la que Dios está evaluando. Es importante saber que Dios quiere que comprendamos que nos dice la Escritura, nuestra fe, toda nuestra fe debe estar prendida, agarrada de las promesas del Señor, y eso es infalible, que nos garantiza la victoria maravillosa a favor de cada uno de nosotros. Claro que sí, pastor, y es que es importante porque la palabra del Señor, el mismo Dios nos dice a nosotros, dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios, o sea que siempre tenemos que tener fe, y dice, porque el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Entonces, lo que el Señor busca en nosotros es esa fe que, como decíamos, dice, Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia, porque eso fue lo que él hizo, él le creía siempre a Dios, por eso es llamado el padre de la fe, porque en todo lo que Dios le dijo siempre él creyó, él le dijo, él simplemente obedecía. Algo que nosotros podemos encontrar, pastor, en Abraham era que era un hombre obediente tremendamente a Dios. Todo lo que él decía, ni siquiera le pedía explicación, pero por qué o cómo o dónde, no, simplemente decía, listo, sí Señor, y obedecía lo que él le estaba mandando. Cuando le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, él no se puso a preguntar, pero ¿a dónde voy a ir a llegar, Señor? ¿Y con qué voy o qué voy a hacer? No, él simplemente pues se fue, cogió a su esposa y su sobrino y se fue. Y se fue creyéndole a Dios, dice la palabra, creyéndole a Dios, que es lo que nosotros debemos tener, esa fe en Dios, creerle a Dios en todo lo que Él nos ha dicho, porque Él es poderoso, porque Él es supremo, porque Él puede cumplir todo lo que nos ha prometido, porque la palabra del Señor dice que Él no es hijo de hombre para que se arrepienta, para que nos diga una cosa y mañana piense otra. No, Él quiere bendecirnos, pero nosotros tenemos que obedecer a nuestro Dios Todopoderoso, así como le fue contado por justicia, porque Abraham obedecía al Señor en todo lo que Él le mandaba. La pregunta está, ¿nosotros somos así de obedientes, iglesia? Porque tenemos que volvernos a Dios a ser obedientes, y no obedientes a medias, porque no olvidemos que obedientes a medias son mentiras, ¿cierto? No obedecemos, porque si no somos obedientes completamente, entonces seríamos desobedientes. Entonces tenemos que volvernos a Dios, tenemos que obedecerle a todo lo que Él nos está diciendo. ¿Dónde nos está diciendo? Por medio de su palabra, por medio de lo que Él nos dice en las Escrituras, en su palabra, porque la Biblia es la palabra de Dios, es la voz de nuestro Dios, es la dirección con lo que Él nos dirige, con el que Él nos guía. Por eso dice el salmista, dijo, lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, porque es la palabra de Dios, iglesia, la que nos guía, la que nos muestra el camino por donde debemos andar. Y si nosotros seguimos ese camino por donde debemos andar, si somos obedientes a la palabra, nuestra fe va creciendo. Y cuando nuestra fe va creciendo, nosotros nos vamos afirmando en el Señor. Porque a medida, pastor, a medida que nosotros vamos viendo la gloria del Señor, a medida que nosotros vamos viendo las respuestas de Dios, la mano poderosa de Dios, nos vamos afirmando en la palabra, nos vamos afirmando en la fe. Y nosotros cada día tenemos que pedirle, como decían allí los discípulos, Señor, aumentanos la fe. Y tenemos que pedir al
al Señor, aumentanos la fe, pero también tenemos que poner de nuestra parte, como es creyéndole al Señor. Dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. Entonces tenemos que leer la palabra y leerla. Ay, no, pero pastora, ya leí muchas veces ese pasaje, ya leí muchas veces la Biblia. No importa, vuélvelo a leer, porque cada vez que nosotros leemos, el Señor nos edifica con su palabra, el Señor nos levanta, el Señor nos afirma. Eso es fe, cuando estamos firmes en lo que Dios nos ha dicho, cuando nos sostenemos en el camino del Señor. Esa es la fe que Dios quiere de nosotros, que le creamos y le obedezcamos cada día, iglesia. Aleluya. Por eso el antiguo pacto todo estaba fundamentado sobre la muerte para poder acercarse en los sacrificios que hacían constantemente. Pero nosotros en el nuevo pacto tenemos esa bendición gloriosa que Jesús vino y se hizo carne, el Dios Todopoderoso. Dice que dejó su deidad, dejó todo su poder de allí en el reino de los cielos y vino y se hizo como uno de nosotros. Y al hacerse como uno de nosotros, dice que el verbo se hizo carne, o sea que la palabra, todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento es el que andaba, la promesa de Dios es la que andaba. Jesús es esa promesa maravillosa. Cuando usted lea, es Jesús. Cuando usted lleva la palabra a su corazón, es a Jesús que está llevando a su corazón, y por eso la palabra es poderosa para hacer las cosas que a nosotros no podemos recibir. Y es importantísimo saber que Él estuvo caminando, llevando las buenas nuevas, esas nuevas maravillosas, para que nosotros las recibiésemos. Y cuando la recibimos, tenemos fundamentado nuestra fe en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, en esa resurrección maravillosa. Por eso Él fue a la cruz, murió y llevó dice que llevó todas las cosas, cargó toda maldición de nuestra vida y hizo que cada uno de nosotros, dice, llevó cautiva la cautividad y nos hizo libres a nosotros. ¿Y qué es eso, cautiva la cautividad? ¿Qué fue lo que nos trae Jesús a cada uno de nosotros? Lo primero que trae la fe para cada uno de nosotros, amada iglesia, es que nos da la salvación. Es un regalo maravilloso la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, cuando nos dice que nos dejaba la promesa, el Espíritu Santo de Dios, que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, en tu corazón, en tu casa, en todo lugar donde vayas. Ahí va el Espíritu Santo de Dios contigo. Y si el Espíritu Santo de Dios está contigo, Él nos va a enseñar todas las promesas del Señor a favor de cada uno de nosotros. Por eso el poder del Nuevo Testamento para nosotros se fundamenta en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, en esa vida que Él trae para cada uno de nosotros. Por eso nuestra fe está puesta en nuestro Señor Jesucristo, que nos da la salvación eterna, esa salvación tan maravillosa que no la puede uno comprar, no se la pueden regalar a uno una persona, sino Dios nos la dio a cada uno de nosotros, mandando a su Hijo unigénito para que todo el que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso Él nos regala la salvación. No es una iglesia, no es una persona, no, es la persona de nuestro Señor Jesucristo que nos da la salvación. Es el mayor regalo que nosotros debemos tener en nuestra vida. A eso es que nosotros debemos tener fe, que tenemos salvación. Por eso, si usted aceptó a Jesús en su corazón como su Salvador personal, debe tener esa fe en su corazón, que está salvo, que ya Dios te salvó, que está determinado para tener esa salvación, para tener una vida eterna en el reino de los cielos. Somos llamados para vivir una vida eterna en el reino de los cielos. Y mientras estaba esperando esa venida gloriosa, pueden suceder muchas cosas aquí en la tierra. Y una de las cosas importantes es que nos da la promesa de Dios a cada uno de nosotros, que tenemos, dice, largura de días hay en su mano derecha, dice la promesa de Dios. O sea, hay muchos años que vamos a vivir de acuerdo a la promesa de Dios. Usted puede encontrar que los grandes hombres de Dios no llegaron y quedaron a corta edad muertos. No, ellos vivieron. A Jesús fue que lo llevaron a la cruz del Calvario, pero Él resucitó y vive eternamente. Nuestra vida está aquí en la tierra para disfrutar la presencia del Señor y las promesas de Dios y hacer la realidad. Ahí es cuando se cuenta la justicia de Dios a favor de cada uno de nosotros. Cuando le creemos cada promesa a Dios y tenemos esa salvación, y mientras llega la salvación, Él nos da salud para poder disfrutar esa salvación maravillosa. Por eso, si en esta noche está pasando alguna adversidad en su área física, si está algún problema en la cual el médico le dice no, tiene que medicarse eternamente mientras esté aquí en la tierra, Dios trae una palabra en esta noche, que Él es nuestro sanador. Debemos creerle al Señor, y el mismo médico que te dijo eso, en los próximos exámenes, de acuerdo a su fe, le será contado por justicia, y usted le tendrá en esos exámenes que ya no necesita esos medicamentos, porque Jesús te sanó. Por eso debemos creerle
vida, Señor. Debemos tener esa fe en nuestros corazones que Él nos sanó. No solo nos da libertad de salvación eterna, y mientras llega eso, aquí nos sana, nos da nueva fuerza. Y esa nueva fuerza es para que Él ha puesto en tu corazón, en tu vida, dones, talentos, habilidades, para que usted se levante a desarrollar esas cosas. Dios no va a hacer las cosas con una persona que no valora lo que Él ha puesto en nosotros. Acuérdese la parábola de los talentos. Dios a cada uno le dio conforme a su capacidad. Usted tiene una capacidad maravillosa que fue dada por Dios. Esa capacidad es para desarrollar ese negocio, para desarrollar esa empresa, para desarrollar aquel empleo que usted tiene, para cambiar y hacer diferencia en el lugar donde tú estés. Dios trae cosas maravillosas a favor tuyo. Dios abre los cielos a favor tuyo. Dios tiene bendiciones maravillosas mientras llegan el reino de los cielos para vivir eternamente. Nos somos llamados, si Jesús viene por su iglesia o nos llama en algún momento, estamos determinados a vivir una vida eterna. Pero mientras esto llega, Él nos da mucha fuerza, nos da sanidad. Por eso dice el apóstol, el profeta, que en sus heridas fuimos nosotros curados. Lo dice el apóstol Pedro, en sus heridas fuimos nosotros curados. Es una palabra que tengo fe en esa palabra. Es la palabra en la cual nosotros pactamos con Dios por la sanidad divina. Es la palabra que pactamos con Dios para que ninguna maldición de la que le envió a Egipto nos toque a nosotros. Por eso ninguna plaga nos tocará. Tenemos un testimonio maravilloso que Dios nos regaló, amada iglesia, y ese testimonio es que cuando pasó esa epidemia del coronavirus y esa parte, ningún miembro de esa iglesia murió. Todos pasamos por la misericordia de Dios, no porque fuéramos más santos ni por algunas cosas, sino porque le creemos a Dios en sus promesas. Y teníamos que estar, muchos de ellos trabajando, yendo a muchos lugares, muchos cuidando a otras personas, y Dios nos libró de toda maldición. Es un milagro maravilloso que Dios hizo con nosotros. Dios bendiga a aquellas familias que pasaron por alguna adversidad. Dios los bendiga a ellos, a los dolientes, los fortalezca, porque fue un momento muy difícil, pero por la misericordia de Dios, Dios tuvo gracia, halló gracia en cada uno de nosotros y nos evitó de algunos de esos dolores tan inmensos. Por eso creemos a esa promesa, que tendremos esa largura de días en nuestra mano derecha. Tenemos esa promesa que nos dará vigor en nuestra vejez. Por eso es importantísimo que nosotros creamos esa palabra, que los órganos que estaban atrofiados, Dios los sana en esta hora, que los órganos que andaban en adversidad, Dios los coloca nuevos. Para Dios no hay nada imposible, para Dios todo es posible. Simplemente será contado por justicia aquella persona que dice: yo levanto mi mano, le creo a Dios que Él me sana. Para aquella persona que dice: yo le creo a la palabra que dice que en las heridas de Jesús yo soy sano. Yo le creo a la palabra que pondrá las manos sobre los enfermos. En ese lugar donde tenga la adversidad, usted la puede poner y decir: en el nombre de Jesús, yo pongo mi mano y ato, ligo y encadeno esa maldición de enfermedad, la echo fuera y soy sano por la llaga de Jesús. Eso es contado por justicia. Es cuando usted le cree al Señor, porque muchos le creen a Dios, pero cuando están sanos, cuando están libres, pero cuando venga una adversidad es cuando necesitamos creerle a Dios, porque todos tenemos adversidad en la vida. No es porque pasemos debajo del sol, dice que a todos nos pueden pasar todas las cosas, y por eso Dios, nos pegamos cada día más y más a Dios, para que la bendición gloriosa de Dios nos acobije, nos guarde, nos bendiga a cada uno de nosotros. Una de las promesas maravillosas también de que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia fue en el área financiera. Fue uno de los hombres que le creyó a Dios, pero una de las formas que fue el primer mensaje que Dios nos regaló con Abimelech. Cuando él va a recibir, Dios me regaló la primera palabra. Tuvimos una prueba fuerte ese día, pero yo tuve el sustento en la palabra de Dios, que fuimos llamados por la gracia de Dios al ministerio que Dios nos ha regalado. Y cuando Él nos dio esa primera palabra, estaba basada en esa bendición gloriosa de que Abraham le dio el diezmo de todo lo que tenía. Y desde ahí se nace. Por eso el diezmo no está en la ley. El diezmo es un pacto que se hizo por fe. Es un pacto que lo hizo Abraham. Abraham es antes de la ley. Por eso no se puede fijar que el diezmo está en la ley, que no tenemos que diezmar. Es por fe. El que le creemos lo hacemos. Y cuando le creemos lo hacemos, recibimos esa protección gloriosa. En medio de cualquier crisis, en medio
medio de cualquier dificultad, Dios nos ha dado el sustento, nos bendice, nos ampara, nos fortalece en medio de cualquier adversidad, porque le creemos a Dios que en ese pacto que hacemos. Por eso ofrendamos también en la presencia del Señor, y eso nos da para que tengamos también, y es contado por justicia. Cuando usted lo hace, entonces Dios hay un compromiso de Dios de pelear. Dice la palabra, reprenderá por nosotros al devorador. Eso es lo que hace Dios. No es fácil que el devorador sea echado fuera de una casa, de un negocio, de alguna familia, pero Dios lo hace cuando usted pacta con Él. Por eso le creemos a Dios, y cuando nosotros lo hacemos, Dios multiplica, Dios bendice, Dios ampara, Dios fortalece. Por eso le fue contado por justicia a Abraham, y esa bendición gloriosa de tener esa bendición, de creerle, de obedecer la palabra de Dios, de obedecer el caminar con Dios sano, físico, y también de creerle que en todo lugar donde llegaba prosperaba la bendición, porque él le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Por eso lo invitamos en esta noche, para que tú le creas a Dios, y Dios va a contar por justicia en su salud, en su salvación y también en su economía. Claro que sí, pastor, y es que para poder creer nosotros tenemos que deshacernos de algo que se llama duda. Diga duda, porque la duda es puesta por el enemigo, y la duda viene para que las personas no puedan alcanzar las bendiciones, para que no reciban las bendiciones, porque la duda bloquea para que venga la gloria del Señor, porque esa es la duda, la incredulidad, la que nosotros tenemos que deshacernos, así como un día le pasó allí a Tomás. A Tomás, dice, le estaban contando del Señor y él dijo, no, pues hasta que yo no vea el hueco en sus manos y dónde se pusieron los clavos, y eso no creo. Muchos así dicen, pero nosotros tenemos que creer para poder ver, iglesia, porque es que hay gente que está esperando ver para creer. No, así no es. Nosotros nos movemos por fe, somos hijos, dice, somos hijos de Abraham, el padre de la fe, así que nosotros también tenemos que movernos por fe, creerle al Señor, aunque tú veas que todo está cerrado, que las cosas son imposibles quizás humanamente, créele al Señor, créele a lo que Él te ha dicho, a la palabra que te ha sido dada, la palabra que lanzó el Señor para ti, la palabra que lees en la Escritura. Esa palabra es real, iglesia, y nosotros tenemos que creerle cada día a nuestro Dios, porque nuestro Dios es veraz. Él dice la verdad, Él hace las cosas que ha prometido para nosotros, y algo que Dios desea es prosperarnos a cada uno de nosotros, porque Él desea el bien de nosotros, iglesia. Él desea que nosotros estemos bien en todas las áreas de nuestra vida, pero para eso nosotros tenemos que creerle a nuestro Dios, tenemos que volvernos a creer a nuestro Dios, a volver a orar con esa pasión, creyéndole a nuestro Dios, porque la palabra dice que al que le cree todo le es posible. Cuando tú y yo le creemos al Señor, todas las cosas son posibles, iglesia. Por eso nosotros tenemos que creer, porque conforme creemos, así es. El Señor le dijo, Marta, Marta, si crees verás la gloria de Dios. Queremos ver la gloria del Señor, creámosle a nuestro Dios. Eso es fe. Y si por alguna manera te está atacando la incredulidad, como que estás orando y creyendo, pero algo viene por allá a tu corazón, a tu mente, y como que no te deja, como que te pone la duda, es porque hay que romper esa atadura, es porque hay que romper esa maldición. ¿Cómo se rompe? De rodillas, en oración, pidiéndole al Señor que corte esa maldición de nuestra vida, que corte la duda, que corte la incredulidad de nosotros. Por el poder de la sangre de Cristo es que se cortan esas cadenas en nuestra vida, cadenas que tenemos que venir, que a veces traemos de las generaciones anteriores, de nuestros antepasados, que tampoco le creyeron al Señor, que tampoco, porque es que una cosa es venir a la iglesia y asistir y levantar las manos y hasta leer la Biblia, pero otra cosa es creerle al Señor, atreverse uno a dar ese paso en fe, que es lo que nosotros vemos que cada uno de los siervos del Señor dieron, ese paso en fe, que es lo que nosotros debemos aprender a dar, creyéndole al Señor, creyendo que Él es poderoso, que Él cumple las promesas que nos ha dado, creyendo en la palabra. Por eso debemos deshacernos de esa incredulidad, porque eso es lo que detiene
la bendición, porque eso es lo que quiere el enemigo, que tú dudes, que tú tengas incredulidad para que no veas la gloria del Señor, para que no veas la bendición, para que no quieras obedecerle al Señor. Por eso nosotros tenemos que liberarnos de muchas cosas que nos atan. Dijo el Señor, hay géneros que no salen sino con oración y ayuno, y uno de esos géneros es la incredulidad, la duda. Tenemos que echarla fuera, ayunar para que se rompan esas cadenas de incredulidad y de duda en nuestros corazones, iglesia. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Nosotros también, Jesús nos acerca a esas promesas, por eso el poder de Dios se manifiesta en cada uno de nosotros cuando recibimos a nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas, lo llevamos en nuestros corazones, lo aceptamos como nuestro Salvador personal. Inmediatamente ahí viene a cada uno de nosotros el poder del entendimiento de las cosas que tenemos que hacer mientras Él viene por nosotros, y también nos da a cada uno de nosotros el poder de la resurrección. Y por eso dice la palabra que llevó cautiva la cautividad, y eso que llevó cautiva la cautividad es que nosotros antiguamente, en el antiguo pacto, tenían que hacer sacrificios, tenían otro pacto, pero Dios, el poder de llevar cautiva la cautividad, como dice la pastora, nos dio la libertad a cada uno de nosotros para andar en esa libertad gloriosa. Esa nueva libertad para cada uno de nosotros es que nos introduce el nuevo pacto nuestro Señor Jesucristo y trae esa bendición tan maravillosa en nuestra vida, que es que cada uno de nosotros podemos aceptar a Jesús como nuestro Salvador personal. Inmediatamente la sangre poderosa que derramó en la cruz del Calvario nos hace libre de toda maldición, cadenas, yugos, brujería, hechizos, conjuros, rezos, maldiciones, todo se deshace en el nombre de Jesús, porque somos justificados pues por la fe, tenemos paz para con nuestro Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es importantísimo para que cada uno de nosotros ejecutemos esa palabra en nuestros corazones. Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Nosotros también somos justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos esa bendición que nos introduce a esos pactos, a esas promesas que antes andábamos, dice, sin esperanza y sin Dios en este mundo, pero ahora en Cristo Jesús, nosotros que antes estábamos lejos, ahora nos ha hecho cercanos a la ciudadanía de Israel, a los pactos y las promesas, porque andábamos sin esperanza y sin Dios en este mundo. Es la bendición gloriosa que Dios nos regala en esta preciosa noche, donde Dios nos llama para que, así como Abraham le creyó, obedeció a Dios, a pesar de que le salían muchas cosas. Él en Egipto tuvo muchas riquezas, pero dejó todas esas cosas yendo, buscando la promesa de Dios, estando donde Dios le dirigía, estando donde Dios le decía. Por eso nosotros también debemos hacer lo mismo, ejecutar la palabra de Dios en nuestros corazones. Por eso nos ha dado el poder del entendimiento para comprender las cosas que están allí ocultas, que el Espíritu Santo nos da ese poder del entendimiento para comprender todas las cosas que Dios nos ha enseñado. Hay muchas cosas que a veces se nos pasan por alto, o en la vida estaban en la palabra de Dios, pero no la habíamos recibido. Cuando el Espíritu Santo de Dios nos las muestra, la hacemos rema en nuestra vida, caminamos en un rema que es la revelación de obediencia y es contado por justicia a favor de cada uno de nosotros. Ahí es cuando obedecemos a Jesús, tenemos fe en Jesús para que se hagan todas esas cosas. Por eso vamos a orar en esta hora para que el poder maravilloso de nuestro Señor Jesucristo se manifieste en nosotros a través del poder del Espíritu Santo. Señor, mi Dios y Padre bueno, Creador del cielo y de la tierra, y tiene el dominio y el poder sobre todas las cosas que en ellas hay. Y nosotros que somos tu iglesia, en lo más apreciado para ti, hoy nos cubrimos con esa sangre maravillosa de Jesús para renunciar a toda maldición que se ha levantado en contra de nuestras vidas. Abraham le creyó a Dios y se levantaron brujos, hechiceros, maldiciones, Cleodomer y todas aquellas maldiciones que vinieron en contra de él, pero él permaneció firme, creyéndole a Dios, libre por el poder de la palabra de Dios. Y Dios nos ha dado esa libertad en Cristo Jesús. Con esa sangre preciosa nos da libertad para podernos introducir a esa salvación eterna, para podernos introducirnos a esas bendiciones maravillosas de sanidad divina. Por eso en esta hora toda maldición de enfermedad, llámese cáncer, llámese leucemia, llámese adversidades en los músculos, en la piel, llámese problemas en el páncreas, en el riñón, problemas en el corazón, en los ojos, en el nombre de Jesús
Jesús, levante tus manos, dígale: Señor, mi Dios, en el nombre de Jesús recibo sanidad en esta preciosa hora, porque yo tengo a Jesús en mi corazón y Él me hace libre de esa maldición de enfermedad. Soy sano por las heridas de nuestro Señor Jesucristo. Llevo mi mano al lugar de la adversidad. Si no puedes llevarla, llévala a tu corazón y dígale: Señor, de toda cosa guardada, guarda mi corazón, porque de Él mana la vida, y ahí en mi corazón guardo la sanidad de Jesús. Por sus heridas mi sangre es nueva, mi piel es nueva, mis articulaciones son nuevas, mis vértebras son nuevas, mi cerebro es nuevo. Declare la palabra en esta hora, declare la palabra que Él te da nuevas fuerzas, que los jóvenes se fatigan y se cansan, los muchachos flaquean y caen, pero los que esperamos en Jehová tenemos nuevas fuerzas. Recibe nueva fuerza, recibe sanidad en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret. Sé sano por las llagas de Jesús, sé libre por el poder de la sangre. Y Jesús se llevó cautiva la cautividad, y ahí se llevó la ruina, miseria, pobreza, escasez, todo a chance del enemigo que traía maldición sobre su economía. Oye, recibe esa libertad en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor mío y Dios mío. Amada iglesia, continúe luego en sus oraciones privadas, orando por esa salvación eterna, orando por esa salud gloriosa que hay largura de días en su mano derecha, orando también para la prosperidad física, porque Él coloca ese vigor en tu vida para que cada día sea más resplandeciente, cada día tenga nuevas fuerzas de lo que hace Dios a favor de cada uno de nosotros. Y vamos a pactar también en nuestra área financiera, porque es nuestro Dios todopoderoso que nos bendice. Padre y maravilloso Dios, en el nombre de Jesús obedecemos a tu palabra, así como Abraham pactó contigo. Aquí pactamos en esa ofrenda también en esta hora, Señor mi Dios y Padre bueno. Es una ofrenda que tú, Padre maravilloso Dios, hace que cada uno de nosotros sembremos, y la sembramos con corazones humillados delante de tu presencia, así como Isaac sembró en Gerar y cosechó al 100%. Hoy declaro la palabra que habrá una cosecha del 100% en esta área financiera. Si usted siembra algo en la presencia del Señor, será multiplicado, bendecido, amparado, protegido por el poder maravilloso del Señor. Nos cubrimos con la preciosa sangre de Jesús, los negocios, las empresas, todo lo que emprendamos, Señor, en la libertad financiera y laboral. Ahí está presente tú, Señor mi Dios, para protegernos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos gracias por la promesa que hoy nos da a cada uno de nosotros, que reprenda el devorador por cada uno de nosotros, que abre las ventanas de los cielos y derrama bendiciones hasta sobreabundar. En el nombre de Jesús, amén, amén. Amada iglesia, qué bendición traer una palabra de bendición que Dios nos ha dado a nuestros corazones para poderla compartir en esta hora, y que el que la recibe esa justicia de Dios, en la cual hay libertad, hay prosperidad, hay salvación, hay bendiciones maravillosas en su vida, en su familia, en todo lo que usted coloque la palabra trae vida. Por eso los esperamos el próximo domingo para tener un encuentro maravilloso con Dios aquí a las 9 de la mañana en Casa Roca Restauración, y tener una fiesta maravillosa con el Señor. Dios los continúe llenando de ricas bendiciones. La paz del Señor. Bendiciones, iglesia.